Capítulo 8. Los animales y sus dueños. Cuentos de la infancia de los gemelos. Un pueblo y sus animales. En el pueblo, muchos habitantes vivían del campo, trabajaban en sus labores agrícolas y en el cuidado de sus animales, de los que obtenían la mayoría de los alimentos que necesitaban. Por aquel entonces no había muchas máquinas para trabajar, casi todos tenían animales que les servían para transportar la carga de sus cosechas y de ayuda en otras tareas del campo. Estos animales llegaban a ser tan imprescindibles que muchas veces eran como parte de la familia. Era necesario no solo cuidarlos, alimentarlos, sino que se les tenía respeto y a la mayoría se les trataba con cariño. Por supuesto, cada uno tenía su nombre, que muchas veces hacía referencia a las peculiaridades del animal, y en otras ocasiones era simplemente una ocurrencia de su dueño. Zagalejo y su nombre curioso. Este era el caso de una burra, que para nosotros era un animal especial. Aunque era más bien vulgar, de color gris canelo, nos encantaba, porque era mansa y sumisa. Se llamaba Zagalejo, nombre que le puso su dueño, según nos contaba, porque le recordaba a su mujer cuando se levantaba por la noche de la cama, con su combinación, los pelos arreflujados y con las orejas tiesas. Estas eran las ocurrencias de su dueño Lorencito, personaje muy apreciado por toda la panda de chiquillos del Riillo. Era un hombre alto fuerte, tieso como un palo y muy serio, pero tenía un corazón alegre y tierno. Para nosotros era un hombre diferente a los demás, y lo que lo hacía diferente era que le gustaban los niños. Todos detrás de Lorencito. Muchos días todos íbamos detrás de él, como si tuviese un imán en cada bolsillo. Y un día, dijo, vámonos para los cercados de arriba, y todos enfilamos detrás. Zagalejo iba abriendo camino, que se lo sabía de memoria. Le seguía a poca distancia Lorencito y nosotros cerrando el cortejo. Si se encontraba con alguien, y quería pararse a saludarlo, decía, «Quieta, Zagalejo». La burra se paraba y se quedaba olisqueando y mordisqueando algún hierbajo del camino. Clases en el establo. Lo más divertido eran las increíbles historias que nos contaba, a veces durante el camino y otras veces en el alpendre donde tenía sus vacas, mientras les echaba de comer. Nosotros nos colocábamos tras el murillo de los comederos, y como si estuviésemos en clase, apenas oíamos su voz con tono irónico y desafiante, se nos abrían los oídos preparados para escuchar una de sus ocurrencias o de sus variados acertijos. Lorencito, a ver, ¿quién sabe qué hace un burro al sol? Javi, se calienta. Lorencito, eso es verdad, pero ¿qué más hace? Mamé, se pone moreno. No saben, pues lo que hace un burro al sol, es sombra. Luego expectantes, mientras él colocaba el gran balde plateado debajo de las ubres de la vaca, se sentaba a su lado y comenzaba a hablarle a Lucero, que así se llamaba, mientras la ordeñaba. En otras ocasiones jugábamos en la gigantesca montaña de hojas secas de platanera, saltábamos, hacíamos piruetas y cabriolas, y nos sumergíamos en ese olor peculiar a vegetal rancio. El carácter de las vacas. Nos hablaba sobre la personalidad de cada vaca, mientras las alimentaba cada animal parecía tener alma, y observábamos con asombro cómo él las trataba como si fueran personas. La blanca se llama Luna, y es muy cariñosa. La parda se llama Lucero, es un poco más arisca pero da mucha leche. En algunas ocasiones, cuando terminaba de ordeñarlas y ya habían comido, nos dejaba acercarnos y acariciarlas, cosa que agradecían mucho. La primera cabalgada. Con mucho, lo más divertido de todo era cuando nos dejaba subir a la burra y darnos un paseo. Nos colocaba de tal forma, que a veces íbamos hasta 5 montados encima de Zagalejo. Lorencito nos observaba con atención, preparado para intervenir si hace falta. Tras varios días nos hicimos con el dominio del animal, de tal forma que ya nos dejaba a nosotros solos con Zagalejo y su carga de vuelta a su alpendre. Él sabía que Zagalejo conocía el camino con los ojos cerrados y no se saldría del mismo hasta llegar a su alpendre. La estampida de Zagalejo. Un día en que íbamos montados 5 en la burra, va Cuco y restriega la punta de la soga por el hocico. Zagalejo empezó a correr descontrolada, y nosotros con el culo en el aire agarrándonos como podíamos. Aterrizamos en el suelo, algo maltrechos de los golpes pero sin heridas graves, debatiéndonos entre la risa y el dolor. Después de echarle la bronca a Cuco por su ocurrencia, decidimos que no le diríamos nada a Lorencito del incidente.
Otro animal que merece mención es el perro de Juanito Jiménez. Al regresar a casa dejaba caer su sombrero con disimulo, y tras un rato andando se paraba y le decía a su perro Canelo: «Tráelo». El animal volvía corriendo y al poco, regresaba con el sombrero en la boca que devolvía al dueño. Capitán, el perro contable. Pepito Cemento tenía tal destreza que enseñó a uno de sus perros, que era grande y casi tan alto como nosotros, a ir a la tienda y hacerle la compra. Vivía en el Riillo a unos 500 metros de la tienda del barrio, la de Corina. El perro andaba por la orilla de la carretera. Nadie se atrevía a molestarlo, tal era su presencia y el temor que infundía. Llega el perro a la tienda, levanta las patas de delante, deposita en el mostrador la cesta, y se echa en el suelo tranquilamente. Corina cogió la cesta, dejó de despacharle a los demás, y enseguida la cargó con los artículos de la lista. Tras sacar la cuenta, le puso el dinero sobrante y entonces llama al perro: «Capitán». Pero este no se levanta. Ella insiste, y el perro suelta un ladrido que acojonó a todo el personal de la tienda. Al revisar la cuenta se percató de que había devuelto un duro de menos. Tras subsanar el error, Capitán coge la cesta y vuelve de nuevo a su casa. El susto y la calma. Pepito Cemento también tenía un macho cabrío en un cercado. Aquel animal tenía unos cuernos impresionantes. Un día se puso nervioso y empezó a toparse contra las tablas del pequeño corral, y se escapó. Un hombre trató de cogerlo, pero no lo logró. Más tarde entre varios lograron retenerlo y encerrarlo de nuevo. Al final del día llegó la tranquilidad al pueblo, y los animales y sus dueños reposaban, mientras nosotros seguíamos correteando. Zagalejo en su establo, tranquila. Lorencito sentado en su lugar favorito mirando a los niños desde lejos que seguían jugando. Al atardecer en el pueblo los animales y los humanos descansan en armonía.